y ya no es algo que pueda ser útil. ¿Me estoy explicando? No se distraiga con nada. Si pasan las moscas, si pasa lo que sea, no se distraiga. Trate de estar atento. ¿Ok? Así que cada uno de nosotros tenemos dones, funciones. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Los dones espirituales dados a su cuerpo. Ese es el tema del día de hoy. Los dones espirituales dados a su cuerpo. En otras palabras, los dones espirituales dados ¿a quién? A nosotros, a mí, que soy la iglesia, que soy el cuerpo. Amén. Dones espirituales dados a la iglesia. Dice la palabra de Dios que así tenemos que funcionar. Y es importante conocer los dones. La Biblia misma lo dice en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. ¿Sabe? Ignorar es el desconocimiento, el deseo de investigar, de prepararse, de conocer acerca de los dones, esto como un conocimiento que lo lleve a la acción. Amén. Porque ese don que usted tiene, lo tiene que accionar. ¿Me dice amén? Si usted no lo hace, usted se va a enfermar, usted va a hacer... Así que no tiene usted que caer en eso. ¿Está de acuerdo? Y otra cosa que tiene que ver con ignorar es el no hacer. Una persona ignorante es la persona que no hace, aunque lo sabe. Así que entonces es importante, vamos a ver, en la Biblia nos enseñan los dones y hay diferentes pasajes. Vamos a ver algunos de ellos. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Usted va a ver los textos en la pantalla. Si no le alcanza a leer la Biblia o a buscarla, puede apuntar el texto bíblico y leer en la pantalla. Pero si lo puede buscar, mucho mejor. Hágalo, porque eso le ayuda a manejar su Biblia. Efesios 4, 11 y 12. Y aparte también me ayuda por si yo tuve algún error. Ok, usted debe de saber que profeta, evangelista, pastor y maestro. Ok, usted lo puede ver, están con rojo. Son los dones dados a la iglesia. No podemos profundizar en una prédica todo el significado de cada don, pero relaciónelo. Usted conoce a los apóstoles. ¿Qué hizo el apóstol Pablo mayormente en su ministerio? Fundó iglesias. ¿Ok? El apóstol es enviado. Antiguamente se conocía un trabajo dentro de la iglesia, le llamaban misioneros. Estas personas fueron enviados a la China, a la India, a las Américas, y ellos fueron apóstoles enviados a levantar iglesias. Y lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles normalmente ven el poder de Dios manifestado en su ministerio, porque las iglesias se fundan con el poder de Dios. Amén. El profeta, ¿qué hace el profeta? Normalmente ve anticipadamente lo que va a suceder, pero esa es cómo lo recibe. Dios se lo dice, Dios se lo habla. Algo interesante que recuerdo es que el que es profeta puede hablar una palabra a alguien que de repente no conoce y le dice: no, tú has tenido 5 maridos y el marido que tienes no es tu marido. ¿Cómo? Ni me conoces, me estás viendo por primera vez y sabes que he tenido 5 maridos. No, es que esto es que eres un profeta de Dios. Ok, revelar el corazón del hombre cuando Dios hace eso. Ok, ¿qué es el don de evangelista? El don, aquel que tiene la capacidad de anunciar la buena nueva con señales y maravillas. El don de pastor es la capacidad de pastorear, de dar cuidado pastoral a la grey, a las ovejas, a los corderos, cuidarlos, llevarlos como un pastor en los brazos y protegerlos. ¿Qué es el maestro? El que instruye, el que enseña lo que el maestro les enseña. ¿Ok?
Estos son los dones que encontramos en Efesios 4, 11 y 12. Hay otros textos bíblicos y están, por ejemplo, el de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. En esta lista se repite un don, pero encontramos nuevos dones que tienen que ver con el servicio. Dice la palabra que Dios nos ha dado de manera que teniendo diferentes dones, lea conmigo, por favor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Dios ha dado muchos dones, nos ha regalado dones, nos ha dotado, nos ha empoderado, nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Todo esto ha venido de parte de Dios. La palabra nos enseña entonces que ya el don de profecía lo explicamos brevemente, claro. El de servicio, pues es todo lo que ustedes hacen, las personas que vienen a servirles, los sugieres, los maestros, están prestando un servicio, todas las personas que nos ayudan, los que están filmando, los que están en el audio, los que cantan, los que están en los ministerios de data entry, de call center, etc. En la participación es servir a Dios, hacer algo por Él. ¿Ok? El que enseña es también lo que hablamos con respecto al maestro. El que tiene la facilidad de compartir una enseñanza, explicarla de tal manera que las personas se queden totalmente convencidas y entiendan la palabra de Dios. Exhortar, ese es el don de darle ánimo a las personas. Hace mucha falta la exhortación. Necesitamos personas que tengan el don de exhortar, de levantar a alguien caído. No es fácil a veces levantar a alguien caído. Sabe que si algo cuesta en la vida cristiana es caerse. Bueno, caerse no cuesta, eso es muy fácil. Levantarse, volver al camino. El diablo trabaja de una manera tremenda con las personas que caen. Y cómo les cuesta levantarse para seguir sirviendo, para seguir trabajando en la obra de Dios. Solamente los que tienen el don de la exhortación, de darle ánimo, de meterle el hombro, de sacarlo del piso y levantarlo y decirle, vamos, Dios está con nosotros, vas a poder seguir adelante. Ese es el don de la exhortación. El de repartir. En la persona que tiene el don de repartir, normalmente este don tiene que ver con aquellas personas que pueden recibir mucho, que tienen acumulado, y de tal manera que ahora pueden repartir, dar y dar lo que sea, dinero, tiempo, amor, reparten, dan, tienen tanto que pueden dar, ¿ok? Y no tienen empacho en eso. Es el don del liderazgo, aquel que puede ir al frente, aquel que tiene una visión, que sabe a dónde va y que puede levantar a otros. Y en esta visión necesitamos muchos líderes, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Necesitamos gente que tenga ese don para poder levantar una generación de hombres y mujeres que puedan servir a Dios. Palabra de sabiduría es la capacidad de tener una palabra para alguien. En una ocasión Salomón, en su reino llegaron dos mujeres que ambas habían tenido un hijo, cada una de ellas, pero eran recién nacidos y ellas vivían juntas. Y una de ellas aplastó a su bebé al dormir y se murió. Y entonces la mujer que mató a su bebé fue muy astuta, agarró a su bebé muerto y se lo puso a la otra, y le agarró a su bebé vivo y se lo llevó con ella. Y cuando ya amaneció y despertó, aquella se dio cuenta que mi bebé está muerto, pero lo reconoció y dijo, no, este no es mi bebé. Y se dio cuenta que la otra había agarrado a su bebé. Y
Pero como vivían juntas y nadie más sabía nada, ellas empezaron a pelear por el bebé. Entonces las dos fueron con Salomón. Vinieron Salomón y le contaron la historia que les acabo de decir. Y estando Salomón delante de ella, dijo: ok, tráigame una espada y pásenme al niño vivo. Agarró al niño vivo y agarró la espada y dijo: ok, como dicen ustedes las dos que el niño es de ustedes, las dos dicen lo mismo, entonces voy a partirlo en dos al niño vivo y se los voy a dar una parte a cada uno de ustedes. Le hizo así, levantó la espada y en ese momento la madre dijo: no, dáselo a ella, si lo has de matar, mejor que ella se lo quede. Salomón dijo: eso es, el niño es de ella. Palabra de sabiduría, la capacidad de discernir, de poder entender, de poder dar un consejo de parte de Dios. Palabra de ciencia, la capacidad de poder escudriñar la escritura, de ser un doctor en la palabra del Señor, de tener un conocimiento profundo de las escrituras, revelado por el Espíritu Santo. El don de fe, sabemos que todos tenemos fe, pero el don de fe es una capacidad sobrenatural para tener aún un mayor grado de fe, de poder creer para cosas más grandes. Me dice amén. Una mega fe. Aleluya. Ese es un don de Dios. Amén. Así que esto es algo importante. Esta fe no tiene lugar a duda. Esto es la fe sobrenatural. Ese es el don. Porque a veces tu fe, cuando tú tienes fe en algo, puede llegar a decir sí, no, sí, no, sí. ¿Sí me explico? O sea, muchos tenemos fe y a veces decimos: ¿será que sí? ¿Sí o no? Pero cuando tienes el don de fe, será. No tienes ni la pizca de duda. Yo recuerdo cuando llegué a un hogar y Dios me dijo: hay un niño enfermo y va a sanar, ora por él. Y así lo hice y el Señor lo sanó. No hubo ninguna duda de que si iba a pasar o no iba a pasar, porque a veces uno ora y: Señor, y tengo fe que va a pasar, pero a veces en el momento no sucede. Mas sin embargo, cuando tienes la fe, sabes que eso va a suceder. Don de sanidades, ¿ok? Como su nombre lo dice, orar para que Dios dé sanidad a las personas en el nombre de Jesús, ¿ok? El don de milagros es hacer algo sobrenatural, es decir, que aquello que en lo natural iba a durar 6 meses se haga en 3 minutos o en 1 segundo, ¿ok? Es decir, una aceleración de los tiempos, una aceleración de lo natural para volverlo sobrenatural. Amén. Milagros, discernimiento de espíritus. Esto es algo profundo, pero voy a tratar de explicarlo. Un hombre un lobo vestido de oveja, y se infiltró y trabajó y sirvió y a todos nos convenció, de que era un fiel creyente, apasionado, etcétera, etcétera. Pero en el proceso Dios le habló a mi esposa. Y entonces ella me dijo: Fernando, yo creo que este muchacho tiene algo escondido. Y en eso Dios le guió a ella. Él vivía en un cuarto en la iglesia. Mi esposa fue, abrió su cuarto, observó y Dios lo llevó a encontrar una carta dirigida a un sacerdote, diciéndole: ya estamos a punto para dar el golpe para dividir la iglesia. O sea, cuando mi esposa leyó eso, wow, fue y me dijo: mi amor, mira esto. ¿Y cómo? No, pues es que Dios me dijo esto y esto. Ella pudo discernir que en ese hombre había un espíritu diferente. Y que llegó cuando él regresó, que había salido a la calle, le dije: aquí está tu boleto, que Dios te bendiga, vete.
¿Y quién lo hizo? El Espíritu, que da el discernimiento, que hace conocer qué espíritu hay en las personas. Género de lenguas, ok. Lenguas angelicales, lenguas humanas. Podemos hablar lenguas angelicales, son las que no entendemos para nada. Solo escuchamos, ¿qué puedo decir? Ruido, por decirlo así. Hablarlas por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? La interpretación de lenguas, pues es la capacidad de interpretar lo que estás escuchando. Y eso es importante. Todos los dones son importantes. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos los dones espirituales. Más adelante en el versículo 28 se agregan dos dones más, que es el Roger, por favor. En el versículo 28, 12-28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Dos dones más aparecen en esta lista: el de ayudar y el de administrar. Esta palabra entonces nos hace ver que Dios nos ha repartido muchos regalos para nosotros. Vamos a ver algunas enseñanzas relativas a estos dones que aparecen en estos mismos textos bíblicos. La palabra nos enseña primeramente que los dones, los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Eso debe quedarnos claro. Yo puedo desear, sí lo puedo desear, y es legítimo hacerlo, pero tenemos nosotros que estar conscientes de que es Dios quien los da. Yo les compartí el día jueves que, por ejemplo, yo puedo desear cantar. Oye, quiero cantar, de veras, es uno de mis anhelos cantar, pero tengo que reconocer que no tengo el don, que al fin de cuentas en algún momento me voy por otro lado. Cuando estoy cantando me desafino, ya no, y para que me vuelva a entonar, y más cuando canto a dúo o cuando escucho dos o tres voces diferentes, porque en un coro se pueden cantar a 4 voces y cada voz lleva su tonalidad. Y cuando yo en lo especial participé en el coro del seminario donde estudié, todo me costaba encontrar mi tono de voz. Me ayudaba que todos los tenores estábamos juntos, pero si en algún caso me dejaban solo, me iba yo a cantar con las sopranos, o me iba yo a cantar con los bajos, o me iba yo a cantar con el que pasara, porque todo escuchaba. ¿Ok? Porque no tengo el don. Entonces es Dios quien lo da. Aunque yo quiera, yo quisiera cantar como un jilguero. ¿Y saben dónde canto? En el baño. Y cuando manejo. Ahí sí, que me escuche mi esposa, que se sufra un poquito. Así que es importante que no cuestiones la decisión del Espíritu Santo. Déjate guiar. Y todos, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, hay una aseveración ahí, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos un don. ¿Ok? Volvemos al anterior. Por lo tanto, debemos saber que Dios nos ha dado un don, un regalo. ¿Somos dotados o somos superdotados? Amén. Es una bendición ser el cuerpo de Cristo, porque todo esto Dios nos ha dado a nosotros. ¿Saben? Y esto es, por lo tanto, algo que debemos de ocupar. Estos dones deben de ser usados, y deben de ser usados con una buena actitud. Volvemos a Romanos 12:6. En este pasaje encontramos que es importante utilizarlos con una buena actitud. Dice la palabra que
según la gracia que nos es dada, si el que profetiza, úsese conforme a la idea de su fe. Es decir, ahí la actitud va a contar mucho para usar tu don. En el de servir, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Cuenta mucho la actitud que una persona pueda tener para desarrollar su don. Por lo tanto, no podemos usar los dones para humillar a los demás. Si yo tengo un don espectacular de los que se dan en el fruto, de los que se dan en el follaje, no debo de sentirme más, porque yo tengo el don de milagros y él tiene el don del servicio. Eso es algo muy errado. No, es que yo soy más espiritual, o es que nosotros mismos hacemos más espirituales y más grandes a los que tienen dones espectaculares. Ni tampoco los que tienen dones así deben de humillar a alguien. ¿Me estoy explicando? El que caiga en la soberbia es una persona tonta, porque todo lo que tiene no lo tiene por su fuerza ni por su hermosura, sino por la gracia de Dios. Si tienes un don, es un regalo. Diga conmigo, regalo. Así que el don es un regalo, es una gracia, es un carisma. La palabra carisma es la palabra griega de don. ¿Ok? No podemos usar los dones para competir. No podemos decir, no, es que yo soy más cristiano porque tengo más dones que tú. Cuidado, hay quienes tienen muchos dones. Hay quienes pueden llegar a tener los 9 dones de 1 Corintios 12. Hay quienes pueden tener todos estos dones: el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el de palabra de sabiduría, el de fe, el de sanidades, el de lenguas, interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Pero no puedes tú competir porque tengas más dones. Al contrario, eres más responsable. Al contrario, se te va a demandar más que a los demás. Amén. No podemos usar los dones para beneficio propio. ¿Me estoy explicando? O sea, esto no es para nosotros, es para los demás. Esto te explica que muchas veces aquel que puede tener el don de sanidad puede estar enfermo. ¿Ok? Porque el don no es para uno, es para otros. Y si tú tienes un don, úsalo. Pero es para servir. No podemos quedarnos sin usarlos. Diga conmigo, no puedo quedarme sin usarlo. ¿Sabes por qué? Porque es una ofensa para Dios. ¿Ok? Así que tengamos cuidado. ¿Qué más? Encontramos que estos dones son para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es la palabra catartismo. Y esta palabra denota un ajuste o una plena preparación. El diccionario de la Real Academia explica un poco mejor para nuestro entendimiento. Perfeccionar es mejorar algo o hacerlo más perfecto. Los dones son para mejorar. Los dones son para hacernos más perfectos, para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos ser más perfectos, que podamos crecer, que podamos ayudarnos mutuamente. ¿Me dice amén? ¿Ok? Otra definición dice perfeccionar es acabar enteramente una obra. ¿Cuántos estamos en construcción? Todos. Así que necesitamos que Dios, a través de los dones, nos permita acabar esa obra. Es decir, alguien que tenga el don de maestro, de pastor, de profeta, que alguien que tenga el don que te ayude a ti, venga y te dé una palabra y te alimente, te ayuda, te edifica, te hace crecer. ¿Ok? Así que cada uno de nosotros debe de entender esto.
Estos dones también son para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar viene de la palabra oikodomé. Esta palabra griega está compuesta por oikos, que significa hogar, casa, y demo, construir. Así que entonces esta palabra tiene que ver con la construcción, la edificación, el crecimiento espiritual. Dios quiere que tú y yo seamos edificadores, que usemos los dones del cuerpo de Cristo para construir su casa, para construir su reino. Me dice amén. Esto, haga de cuenta que somos una compañía de constructora. ¿Ok? Nuestro Padre nos dio los planos y Dios me puso como el arquitecto para poder entonces acomodar a los que trabajan el yeso, a los que trabajan la electricidad, a los que trabajan el cemento, a los que trabajan las varillas, al que trabaja en cada área. Y todo mundo debe de ser colocado en su lugar. ¿Se imagina usted un edificio? Imagínese usted ahí, ocupando un lugar, haciendo su trabajo de electricista, de plomero, de las personas que ponen los aires acondicionados, los que ponen el plafón, los que ponen, etcétera, los baños, los sanitarios, los pisos, que vamos armando todo y haciendo la obra de Dios. Si quisiéramos nosotros construir un edificio grande, todos tenemos que participar. ¿Me dice amén? Ok. Así que para esto son los dones, para promover el crecimiento espiritual y desarrollar el carácter de los creyentes. Dios quiere que crezcamos. Tenemos que crecer cualitativa y cuantitativamente, es decir, en espíritu y en número, es decir, en madurez y en multiplicación. Amén. Dios nos ha hablado acerca de los dones, de los regalos que Él nos ha dado. Es importante lo que te voy a enseñar ahora. Te lo voy a enseñar muy rápido, pero número 12, versículo 1 y 2. La Biblia dice, así, lea conmigo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El primer paso para descubrir el don es presentarnos sacrificialmente. ¿Ok? En Romanos 12:1 lo dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Y qué hemos conocido nosotros más que las misericordias de Dios? Porque cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando estábamos haciendo lo malo, adúlteros, fornicarios, mentirosos, rateros, orgullosos, depresivos, alcohólicos, drogadictos, lo que sea, lo que hayas vivido, Dios te amó, te perdonó, te limpió. Y ahora dice la Biblia, os ruego, y sabe, esto está muy tremendo. Diga tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te lo está pidiendo. Ya no es Fernando Blanco. Así que considéralo. Aquí ya no es una súplica de Pablo. Aquí es una súplica de Dios. Dios te está diciendo, por lo que yo hice por ti, ahora te ruego, te pido que tú te presentes sacrificialmente. Es decir, te rindas, te entregues y que reconozcas que estás consagrado para mí. Así que quita la mano de lo consagrado para mí. No lo toques, no lo manejes como tú quieres. Tú estás consagrado, y solamente cuando tú le dices a Dios,
aquí estoy disponible. Haz conmigo lo que quieras. Úsame como quieras. El segundo punto, la transformación espiritual. La palabra transformaos viene de la palabra griega metamorfos. Esta palabra griega se relaciona con la palabra en español metamorfosis. Todos sabemos que es la transformación de una oruga, gusano, a una bella y preciosa mariposa. ¿Ok? Así entonces te voy a poner un ejemplo para que tú puedas entender. Si tú te presentas en sacrificio vivo, santo, es importante que entiendas que tienes que dejarte transformar por la palabra de Dios. ¿Ok? En el monte, en la Biblia hay un párrafo o un acontecimiento llamado el monte de la transfiguración. Esa misma palabra, transformación, metamorfosis o metamorfeo, es usada para hablar de la transformación de Jesús. ¿Qué fue lo que vio Pedro y Juan? Vio a Cristo deificado, sacando su gloria que estaba guardada adentro, manifestarse. Ahora la Biblia dice que te tienes que transformar, es decir, que tiene que salir lo que tienes adentro, que tiene que dejarse ver Cristo en ti. Eso es lo que Dios quiere para que pueda Él derramar esa gracia en ti. Todos los dones Dios nos ha dado como un regalo. Ahora Cristo tiene que dejarse ver en nosotros. ¿Me dice amén? Así que eso tiene que ser una manifestación de la renovación de nuestra mente, de la renovación de todo nuestro ser, porque entonces será Cristo en nosotros. Amén. El pasaje de Romanos 12:6, ya ustedes ya lo vieron, nos da el tercer paso, que es la activación específica. Hay una palabra en este texto que dice úsese. Úsese. ¿Qué significa? Que tiene que ser usado. Así que, ¿qué tienes que hacer para descubrir los dones que ya están dentro de ti? Dado porque tú te has entregado a Cristo totalmente y tu vida ha sido transformada. Eso que está en ti, tienes que usarlo. Eso se va a manifestar como algo que te inquieta, que tú dices, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto para Dios. Yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a servir, yo quiero enseñar, yo quiero hacer algo para Dios. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Actívate. Actívate. Manos a la obra. No puedes descubrir tu don ahí sentado, siendo un calentasillas. Nunca lo vas a descubrir. Lo vas a descubrir cuando te pares de esa silla y pongas manos a la obra en lo que Dios quiere que hagas. Así vas a descubrir tu don y te vas a sentir como pez en el agua. El cuarto paso va a ser la comprobación. Dice la palabra bien en Romanos 12:2, dice la Escritura, para que comprobéis. Y los dones tienen que ser comprobados. Y vas a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que esto es lo que Dios te ha dado. Esto es lo que Dios ha depositado en ti por su gracia. Tienes que dejar que Dios te permita comprobarlo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Actívate. Cree, entrégate. Una total rendición a Dios. Él quiere un sacrificio vivo. Él quiere que dejemos de ponerle peros a Él y que Él pueda gobernar en nuestra vida. Y podamos ser realmente transformados, que se vea Cristo en nosotros. Y de esa manera usar lo que ya Dios nos puso. Usarlo. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado. Para que Dios sea glorificado. Y vas a empezar a comprobar qué bueno es Dios. Te vas a sentir de verdad
muy bendecido. Y no te va a importar desvelos, no te va a importar sacrificios, no te va a importar doble turno, no te va a importar, me refiero a doble turno porque vas a decir tú, por ejemplo, el día de ayer yo tenía que estudiar y tenía actividades que realizar en la casa, con la familia, etcétera. Pero de repente nos levantamos a la intercesión y estábamos como al mediodía. Dije, no, yo creo que hoy voy a verla. Doble turno, no importa. Cuando tienes eso, dices tú, wow, estoy en la perfecta voluntad de Dios. Me siento bendecido. Me siento bien enseñando, me siento bien predicando, me siento bien fluyendo en la palabra profética, me siento bendecido, siento que estoy en la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sientes que caminas donde debes de estar, que no eres un desencajado, que no eres una persona que no te encuentras, no, que no eres una persona que no sabe nada de qué es lo que va para tu vida. Sabes, te sientes realizado ahora, no en el mañana, porque hay personas que esperan terminar su carrera para sentirse realizados. Hay personas que esperan comprar su casa para sentirse realizados. Hay personas que esperan comprar un carro último modelo para sentirse realizados. Pero sabe, cuando tú sirves a Cristo, desde el momento que ejercitas tu don y compruebas la buena voluntad de Dios, ejercerlo. Quiero hacerlo, Señor. Ten misericordia de mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tengas misericordia de tu pueblo. Cierre sus ojos, levante sus manos, concéntrese en Dios. Del Espíritu de Dios. Tenemos que recibir los dones para que seamos el cuerpo de Cristo. Sin dones no somos el cuerpo. Sin ejercer los dones somos una caricatura, somos un club social. Pero con los dones tenemos que fluir en ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, don de apóstol, ahora suelto en el nombre de Jesús. Ahora mismo activo el don del profeta. Ahora suelto. Alguien más va a estar sintiendo algo en su cuerpo, fuego. Va a estar empezando a sentir algo especial en su vida. Ahora activo el don de evangelista. Ahora se activa la palabra de sabiduría. Señor, ahora en el nombre de Jesús, palabra de ciencia. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, el don de la fe. Ahora se activa. Ahora en el nombre de Jesús. Suelto ahora. Suelto ahora. Suelto ahora en el nombre de Jesús. El don de milagros. El don de discernimiento de espíritus. El don de géneros de lenguas. El don de interpretación de lenguas. El don de ayudar. El don de administrar. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el Todopoderoso. Ahora en el nombre de Jesús, vamos, yo sé que hay gente que está creyendo y está recibiendo. Madre, ahora hable, use sus lenguas, Vamos, levante su lengua delante de Dios en esta hora. Padre Santo, son activados los dones, son activados ahora. Y tu palabra lo dice, Señor, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, suelto el don de profecía, en el nombre de Jesús sobre tu pueblo. Padre, dale tu gracia ahora en el nombre de Jesús.